Esta semana en La Gente que Habla con Dari Terrero. Nos encontramos en las instalaciones, las oficinas del director general de Compras y Contrataciones Públicas de República Dominicana. Pero nosotros tenemos que dejar la decisión y dejar precedentes. Sin borrón y cuenta nueva. Y nos estamos preparando para eso. Todo funcionario que no ha realizado de manera formal su solicitud para ser inhabilitado, será inhabilitado de oficio. Debemos advertir que el plan de compras para nosotros no va a ser cualquier documento que usted suba al portal. La contratación de publicidad, una fuente de dispendio, una fuente de corrupción, una fuente de enriquecimiento ilícito y una fuente de generar corrientes de opinión, de lealtades, de distorsionar en algunos casos la verdad. Eso hay que controlarlo. No puede ser que en el presupuesto del país más de 3.000 millones sea para publicidad. Queremos ver cuáles son las situaciones del orden administrativo que impide que el pago se ejecute con tiempo y con agilidad. Pero también nosotros sabemos que en la medida que se retrasan los pagos, la posibilidad y los riesgos de corrupción se incrementan. Porque sabemos, se crean esquemas de dilatar los procedimientos que la entidad está en la obligación de ofrecer para posteriormente extorsionar a un proveedor para que se agencie su pago. Eso lo sabemos también. De que el Estado pueda operar compras y contrataciones sin la necesidad de la intervención de un tercero, porque se crean los mecanismos de transparencia adecuados. Eso es. Bueno, bienvenido una vez más a La Gente Habla con Dari Terrero. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones, las oficinas del director general de Compras y Contrataciones Públicas de República Dominicana, una entidad que tiene un valor significativo en medio de este esquema de cambio. Es una entidad avalada por la Ley 340-06 y vamos a conversar con su director, el buen amigo don Carlos Pimentel. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir contigo y con los amigos y amigas que están en sintonía. Y sobre todo porque sé que desde hace mucho tiempo este ha sido un tema de tu interés y que has dado seguimiento siempre. Hemos tenido la oportunidad de conversar, de dialogar, pero ahora desde esta función, pues yo quiero que se mantenga esa vía de comunicación. Es un rol distinto, ya nos toca hacer un poquito más que hablar. Sí, nosotros hemos hecho varios programas contigo, Carlos, durante todo, con el tema de compra, de transparencia y todo eso. Pero ahora desde el rol de director, yo creo que independientemente de la responsabilidad que sabemos que tú vas a mantener, pero ya teniendo ya como esa prerrogativa que no es solamente desde el área de la denuncia y del buen hacer, sino también ya de la ejecución. Pero antes de nosotros pasar a los aspectos técnicos específicamente, porque es una institución técnica, nosotros quisiéramos hablar contigo un poquito de algunos temas personales, de que la gente pudiera conocer quién es Carlos Pimentel, tu formación, de dónde vienes, porque a veces en este tipo de posiciones y partiendo del cambio que se ha generado en la República Dominicana en lo que tiene que ver en el orden del gobierno, hay personas que ocupan posiciones que la gente no tiene verdaderamente un perfil definido. Sí. Y nos gustaría que tú... ¿Quién es Carlos Pimentel? Bueno, yo soy hijo de Carlos Pimentel Rivera, fallecido lamentablemente, sociólogo. Mi madre, Clara Elena Florenzán, la primera mujer física de la República Dominicana, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo toda su vida, ya jubilada. Nosotros somos 4 hermanos de una familia humilde, de profesionales, de gente... de maestros. Sí, de gente que se levantaba a trabajar para... Hijo de maestro también. Para dar una buena educación, pero muy rica en valores en principio. Eso fue lo que vimos en nuestra casa. Yo decidí estudiar Derecho y después de ahí, pues, empezamos a tener especialización en temas de derechos humanos, nos acercamos al tema de transparencia, cuando nos llamaron para desempeñar una función pública como encargado de ética de la Procuraduría General de la República. ¿Tú fuiste encargado de ética de la Procuraduría? Sí, posteriormente fuimos directos. ¿En qué año? Eso fue 2000, yo estuve en la Procuraduría del 2000 hasta el 2006. Estuve en el Departamento de Prevención de la Corrupción, encargado de la Unidad de Ética Pública, después estuve como director de la División de Prevención y después de ahí salí y entré a Participación Ciudadana, donde duré 16 años.
Tuve la oportunidad en términos académicos de especializarme en temas de transparencia, administración pública, en temas de seguridad, temas de defensa, y ahí nos acercamos como a estos temas. Yo no tenía previsto, no tenía en mis planes ocupar una función pública de esta envergadura, pero un día recibí una llamada del presidente de la República donde me preguntaba si estaba en la disposición de asumir una función pública. Yo le dije que yo estaba en la disposición de asumir una función pública, que yo entendía que la función pública siempre es digno aportar y servir. Esa fue la primera llamada. Es decir, que tú recibiste una llamada del presidente de un asistente del presidente. Luego de ser presidente. Sí, sí. Es decir, tú no tuviste contacto con Luis Abinader durante la campaña. Bueno, durante la campaña, en una ocasión me reuní con él en el marco de mi rol como director de participación y las coordinaciones de la observación electoral. Tuvimos una reunión con él y con su equipo de trabajo, pero no más allá de otros aspectos. Ya cuando él gana, uno de sus asistentes me llama y me pregunta, me dice, mira, ¿tú estás dispuesto a ir a la función pública? Y yo digo, sí, mira, yo estoy dispuesto a ir a la función pública, yo respeto la función pública. Pero unos días después, pues entonces me llama esa misma persona y me dice, mira, el presidente quiere que tú seas el director general de compra y contratación. Y yo, déjame pensarlo. Tú no asumiste, dijiste sí. No, déjame pensarlo, porque, bueno, yo no tenía mis planes y es un reto que tenía que pasar por una reflexión personal, familiar. Yo lo conversé con mi esposa, lo conversé con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos y también consulté a algunos amigos. ¿Y la gente incluso tuya a mis amigos de participación les dije, mira, el presidente me está planteando la posibilidad de asumir la dirección de compras y contrataciones. Y en términos generales, mis amigos de participación lo que me dijeron, bueno, lamentamos perder un buen director, pero entendemos que el país gana con tu designación y entendemos que es el momento también de que tú puedas ir a aportar a la administración pública. Y eso me dio como más elementos para tomar la decisión. Otro elemento que me puso a tomar la decisión es que dije, bueno, pero ¿por qué el presidente, sabiendo que yo no soy su amigo, que yo no soy del partido, que yo tengo una trayectoria de independencia, de lucha contra la corrupción? Bueno, si él me está poniendo en mano la dirección de compra, yo creo que hay una intención de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como la sociedad está esperando. Y bueno, le pedí una conversación y en esa conversación, antes de aceptar, agradecí que me tomara en cuenta y le dije que sí le pedía que me permitiera formar mi equipo, que yo me iba a sentir muy cómodo en la medida que podía formar mi equipo de trabajo. Eso hemos hecho hasta ahora. Hemos respetado también el personal capaz y técnico que hemos encontrado aquí. En esta institución, personal con trayectoria, con experiencia, ese personal continúa aquí y continuará aquí. Y sí hemos tenido que hacer algunas reestructuraciones que son normales para lograr una estructura que nos permita dar respuesta a la sociedad. Entonces, eso en términos generales, eso así fue que sucedieron los hechos y bueno, y estamos aquí ya. Esta semana pasada cumplimos 3 semanas de gestión que han sido muy intensas, pero que cada vez como que nos estamos sintiendo más entusiasmados. ¿Y qué tal? Hemos tenido en el país, a medida que han pasado los días, las designaciones, que los funcionarios hablan de qué han recibido, de cómo han recibido las instituciones. En tu caso, ¿qué institución recibes? ¿En qué condición la recibes? ¿Cuál es la composición estructural lo más cercano a lo que tú te refieres a tu equipo? Es decir, bueno, subdirectores, directores, ¿cómo está compuesto? Sí, cómo no. Bueno, nosotros de entrada solicitamos a la Cámara de Cuentas una auditoría, eso es de rigor. Esta institución, su única auditoría desde su creación en el 2006 fue en el 2016, o sea, desde el 2006 a la fecha esta institución solamente ha sido auditada una sola vez. Le solicitamos a la Cámara de Cuentas formalmente. No obstante a eso, también vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer un proceso para contratar una empresa privada acompañado de la Contraloría General de la República para hacer una auditoría, para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo. ¿Pero qué se audita aquí, por ejemplo? Porque no es una institución que maneja grandes recursos. No maneja grandes recursos, pero nosotros tenemos que saber qué estamos recibiendo y cómo se han gestionado los fondos. Eso es de rigor, eso es normal, no porque tengamos ningún tipo de suspicacia del manejo de los fondos en esta institución. No lo tenemos, pero vamos a hacer esa auditoría. La solicitamos y vamos a hacer una también pagada con fondos de la institución. Bueno, esta institución, uno de los elementos que nosotros le pedimos al presidente es la designación de 2 subdirectoras por decreto. Fueron designadas la doctora Cristal Fiallo y la doctora Ruth Enríquez.
ya tienen funciones y tareas importantes de la entidad. Nosotros tenemos una distribución del trabajo, ellas van a ser 2 subdirectoras activas, con funciones, con competencias, donde ella está el director, donde está el director está en ella, porque hemos decidido tener una dirección verdaderamente como esta entidad se la merece, que es una dirección colegiada, donde hay un director y hay 2 subdirectoras para tomar decisiones. Además de eso, pues las estructuras de la institución sí hemos ido fortaleciéndola, la estructura, la dirección de impugnaciones, reclamos, investigaciones, está siendo fortalecida y va a seguir siendo fortalecida con mayores capacidades, con mayores competencias, con mayores recursos, herramientas para que puedan desarrollar sus funciones tanto con relación a las impugnaciones, las reclamaciones, como con las investigaciones. En ese sentido hay que señalar que nosotros encontramos en los archivos de esta institución alrededor de 200 casos que estaban pendientes. Todos esos ¿De casos... impugnaciones? ¿De impugnaciones? De impugnaciones, de reclamaciones, de investigaciones pendientes. Que no se le había dado curso. No se le había dado curso. Nosotros sabíamos ya por el diagnóstico inicial que hicimos que una de las quejas de la sociedad era que esta institución no estaba fallando, no estaba tomando decisiones y no lo estaba haciendo a tiempo. Y cuando pues tuvimos la oportunidad de conocer los archivos, pues más de 200 casos que estaban pendientes, hay casos del 2015, del 2016. Inmediatamente pues diseñamos una estrategia y todos esos casos van a tener decisiones. Cada uno de esos casos va a tener decisiones y tenemos ya un calendario para ir emitiendo todas las resoluciones de todos esos casos. De hecho, esta semana que termina, 12 resoluciones fueron terminadas, fueron firmadas por la dirección, y así la próxima semana vamos a conocer otras tantas decisiones y vamos a limpiar los archivos, porque esta institución no puede tener ningún caso sin decisión. Todos los casos van a tener una decisión. La decisión, la que corresponda de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, esa área de impugnaciones, reclamaciones, investigaciones va en un proceso de fortalecimiento. Otra área fundamental, columna vertebral de esta institución, es el área de políticas y normas. Esa área igual hemos hecho algunos traslados de abogados, de analistas que estaban en otras áreas, lo hemos trasladado a esa área de políticas y normas, pues es un área fundamental y sustantiva de esta institución. De igual manera, hay otra área que la teníamos dispersa en distintas estructuras de la institución, que es el área de análisis de datos, de análisis de información, que nosotros hemos ya conformado una única unidad que permita tener un proceso de alertas tempranas, que permita tener un proceso de seguimiento a los procesos de contratación. De denuncias, de un proceso de denuncia también, que más ágil, más... Bueno, los procesos de denuncia estamos viendo varias iniciativas, incluso nosotros estamos viendo, además de apoderarnos de oficio de la denuncia, tenemos ese sistema de monitoreo desde el órgano rector de los procesos de todas las unidades contratantes que están corriendo por el portal. Y de hecho ya hemos identificado algunas entidades que suben algunos procesos que tienen que hacer algunos correctivos. Y lo llamamos y lo decimos, mira, tienes que corregir el pliego de condiciones, tienes que hacer tal corrección para que el proceso pueda correr. Y en el caso que las recomendaciones que nosotros estemos haciendo para que el proceso esté acorde a la ley, si la entidad no lo ejecuta, nosotros estamos trabajando para suspender los procesos en el momento, porque nosotros queremos tener un proceso activo en tiempo real de los procesos de compras y contrataciones, que es una tarea fundamental de este órgano. Nosotros no queremos tener casos post, nosotros queremos ir advirtiendo de manera preventiva. Con tiempo preventivo. Y entonces, todos los procesos. ¿qué ocurrirá con aquellos casos que tú hablas que han sido denunciados y que reposan aquí, que no ha habido una acción y que obedecen a tiempos anteriores y que probablemente ya se hayan ejecutado esas? Hay algunos casos que probablemente carecen de objeto, pero nosotros tenemos que dejar la decisión y dejar precedentes. Y cada vez tenemos que dejar mucho más precedentes en esta institución. Cada caso puede tener características distintas. Lo importante desde nuestro rol, desde nuestra función, es que todos los casos pendientes y todos los casos que lleguen en tiempo hábil, que permita garantizar derechos de los proveedores, derechos de la entidad contratante, van a tener decisiones. Sin borrón y cuenta nueva. Y nos estamos preparando para eso. Los casos que nosotros encontramos o que lleguen a esta entidad, que puedan salir del ámbito administrativo, del ámbito de las contrataciones públicas y que puedan estar en la frontera de lo penal, todos esos casos van a la entidad responsable de su investigación, que es el Ministerio Público. Es decir, de aquí ustedes pueden remitir situaciones directamente al Ministerio Público. Es decir, cuando ustedes evalúen casos... Si tenemos casos que entendemos que tienen indicios de tipo penal o que entendemos
que su configuración amerita que el Ministerio Público profundice en la investigación, sin lugar a dudas nosotros lo vamos ¿Ha encontrado algún caso con esa característica? Bueno, la semana pasada ya llevamos el primer caso vinculado con los 11.500 millones del el asfalto. Ese caso, además de violaciones de la ley olímpicas, de la ley de compra y contrataciones, existen contratos que fueron adjudicados a personas vinculadas a la entidad contratante, entre otros elementos que están demostrados en todo el fardo de la papelería, que tanto en los archivos o en los levantamientos de la Dirección de Ética, como en el trabajo hecho por la Dirección de Compras y Contrataciones, fueron organizados y fueron entregados al Ministerio Público. Y así vamos a seguir revisando todos los casos que tengan esos límites, que tengan esos bordes, e irán al Ministerio Público. Y por eso hemos estado trabajando desde la etapa de la transición en los mecanismos de coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y inmediatamente se produjo la designación de la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Inmediatamente tuvimos una visita inicial para establecer los mecanismos de coordinación. Esos mecanismos de coordinación se van a fortalecer cada vez entre el Ministerio Público, Dirección de Ética y el órgano rector. Y en el momento que se produzca la reforma esperada por la sociedad de la Cámara de Cuentas, pues también tendremos un acercamiento a la Cámara de Cuentas para lograr ese nivel de coordinación. Y yo me siento muy satisfecho, me siento muy contento que la historia me pone en un momento tan importante de yo poder aportar a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, y tener la oportunidad de hacerlo coordinando con doña Miriam Germán y con doña Milagro Ortiz Bosch. Yo creo dos referentes que yo me siento muy entusiasmado de poder hacer equipo con ella y aprender de sus valores, de su entereza y de lo que tenemos que hacer para que la ley en este país se cumpla y que ese principio de legalidad sea el norte de nuestras actuaciones. Tenemos que hacer una pausa, Carlos. Te voy a dejar varias preguntas para que las retomemos al inicio. El tema de qué representa el hecho de que tú seas representante en República Dominicana de Transparencia Internacional, qué tanto puede aportar eso a la lucha nacional y qué vinculación le podemos dar en el orden internacional partiendo de la importancia que tiene y estas decisiones que se habían tomado con anterioridad de que organismos internacionales acompañen a instituciones en los temas de transparencia, como es el caso de una organización internacional que acompañó al Distrito Nacional, a la Alcaldía del Distrito Nacional. Estamos conversando con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Compras y Contrataciones. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. No es posible tener una función de control, de fiscalización, de seguimiento, de monitoreo sobre la base de métodos rudimentarios, cuando nosotros tenemos un portal transaccional, cuando nosotros tenemos un registro de proveedores y cuando nosotros necesitamos conectar y cruzar las distintas bases de datos del Estado Dominicano. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Carlos, te preguntaba en el bloque anterior de qué representa, en términos qué tan positivo es para la lucha, la persecución de crear un esquema de transparencia en República Dominicana, de que los procesos que se desarrollen en una institución tan importante como esta, partiendo de que los últimos números indican que el 30% del presupuesto nacional se maneja en compra, ¿tú me corriges? Sí es. ¿Qué representa el hecho de que tú seas el representante, valga redundar, en República Dominicana de Transparencia Internacional? Bueno, lo primero tenemos que decir que la representación de transparencia es institucional. O sea, participación ciudadana es el capítulo de Transparencia Internacional. En mi condición de director,
me correspondía la coordinación, me correspondía el acompañar las acciones de transparencia internacional en el país. Quiere decir que eso es una función que yo no tengo ya, porque es una función de tipo institucional. No obstante, sí es muy importante la vinculación en el ámbito internacional y hemos empezado a dar algunos pasos en esa dirección. Pero esta dirección es parte de la Red Interamericana de Contrataciones Públicas, que es un espacio de los órganos rector que se articula, se coordina en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ya hemos participado en 2 reuniones de ese espacio y además hemos solicitado formalmente la inclusión de la República Dominicana en el grupo técnico de trabajo de análisis de datos para las compras y las contrataciones. Esto es muy importante porque uno de los elementos que nosotros vamos a desarrollar en esta dirección tiene que ver implementar herramientas y mecanismos de análisis de datos, de ciencia de los datos, para prevenir o para investigar los procesos de compras y contrataciones. Y digo esto porque no es posible tener una función de control, de fiscalización, de seguimiento, de monitoreo sobre la base de métodos rudimentarios, cuando nosotros tenemos un portal transaccional, cuando nosotros tenemos un registro de proveedores y cuando nosotros necesitamos conectar y cruzar las distintas bases de datos del Estado Dominicano. Nosotros hemos señalado en una comunicación que enviamos a todos los funcionarios electos y designados hace ya 2 semanas, donde le decíamos, si usted es parte de una empresa o usted está habilitado en el registro de proveedores del Estado Dominicano, solicite formalmente su inhabilitación si usted está dentro de los funcionarios que tienen incompatibilidad para contratar con el Estado. Y para el 30 de septiembre, todo funcionario que no ha realizado de manera formal su solicitud para ser inhabilitado, será inhabilitado de oficio. Y para eso ya nosotros solicitamos la base de datos al Ministerio de Administración Pública de todos los funcionarios. Es decir, eso para que lo llevemos a un lenguaje más... O sea, la ley establece en su artículo 14 que los ministros, viceministros, directores no pueden tener relaciones contractuales con el Estado Dominicano. Entonces, si hay algunos funcionarios que están en la condición que es proveedor del Estado, debe solicitar su inhabilitación. Se le va a inhabilitar de manera Estamos solicitando que él la solicite formalmente. Si no lo hace de aquí al 30 de septiembre, nosotros lo vamos a hacer de oficio. ¿Y cómo se cruza esa información? Bueno, nosotros estamos trabajando con distintas bases de datos, tanto la base de datos del Ministerio de Administración Pública, con Contraloría General de la República y con otras tareas también que estamos haciendo propias de investigaciones básicas. Porque nosotros tenemos, obviamente, el registro de proveedores. Nosotros identificando un funcionario, su número de cédula, nosotros vamos a ver si está en la base de datos como registro de proveedores y lo vamos a inhabilitar. Entonces, de hecho, la primera inhabilitación voluntaria que se hizo fue de una de nuestras subdirectoras, que estaba como proveedora del Estado. Inmediatamente enviamos la solicitud. Actual, de la subdirectora actual. La subdirectora actual, Cristal Fiallo, ya fue la primera persona que depositó la solicitud de inhabilitación como proveedora del Estado, porque ella no puede contratar con el Estado. Y así han llegado ya, en esta semana estuvieron llegando otras solicitudes de inhabilitación. Esperamos que esta próxima semana lleguen otras solicitudes, pero el plazo que dimos fue hasta el 30 de septiembre. Y si no, nosotros vamos a proceder de oficio a inhabilitar a esos proveedores. Y unas contrataciones que se llevaban a cabo de servicios, por ejemplo, las instituciones contrataban asesorías, contrataban asesoría en comunicación o asesoría legal, y eso entraba como un esquema prácticamente de formalidad laboral. Ahí hay varias cosas, hay que ver la modalidad, y muy interesante esa pregunta, porque ahí en algunas ocasiones se puede hacer el proceso en el marco del sistema de contrataciones como servicio, pero en algunos casos también se hace a través de la ley de función pública. A través de la función pública como un tipo de asesoría técnica. Pero lo importante es que independientemente del proceso, cada uno tiene un régimen de contratación que tiene sus requisitos y sus procedimientos. Cuando se trata de la contratación de un tipo de asesoría, pues obviamente la ley 340 establece cuál es la modalidad de ir a un proceso debe ir a un proceso, debe haber su producto de entrega, como está establecido en la ley. Entonces, eso sí es un tema que hemos recibido ya varias consultas de distintos ministros, directores, de cómo manejar ese tema, y nosotros estamos para eso, para acompañarle, para
orientarles de cuál sería la mejor manera de contratar esos servicios. Uno de los elementos que se había dado a conocer o que se había sido muy llamativo era en algunas instituciones la falta de conocimiento de las personas que llevaban a bien dirigir los departamentos de compra, personas que en algún momento incluso la propia institución en resoluciones hablaba de la poca experiencia que tenían algunos presidentes de los comités de compras de instituciones. ¿Van a ustedes a trabajar en ese orden de generar una capacitación mínima o de que haya algún tipo de filtro por la Dirección General de Compra y Contrataciones de aquellas personas que se designen, que no sea simplemente un funcionario de confianza del director, sino que tenga la expertise? La primera comunicación que le enviamos a todos los funcionarios designados, y electos, los que están en el ámbito de aplicación de la ley, fue la designación de su encargado de compras. Después, la constitución a través de un acto administrativo de su comité de licitación, Y después, también, cuáles iban a ser los funcionarios que tienen responsabilidad para el acceso al portal transaccional. E incluso, en algunos casos, le enviamos la lista de los funcionarios que estaban habilitados para usar el portal transaccional y le decimos, mira, tú tienes 5, 10, 17 personas que están habilitados para utilizar el portal transaccional. Nosotros necesitamos que tú nos digas si son estos, si van a ser otros y cuáles van a ser. Y estamos en ese proceso de actualización y de organización de esa información. Y de igual manera, también pues ya hemos agotado distintas jornadas de formación, de capacitación con los funcionarios vinculados al proceso de compras y contrataciones. Hemos tenido ya encuentros con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, con la Corporación Dominicana de CERTV, para que puedan, su equipo ya designado, pasar por un proceso de capacitación, de igual con las personas que van a manejar el portal. Y hicimos esto porque estamos convencidos que en estos primeros días, semanas, en estos primeros meses, pues entran muchos servidores públicos a tareas nuevas y las tareas de compras y contrataciones tienen un nivel de rigor técnico. Entonces, nuestra tarea es apoyarlo, acompañarlo, capacitarlo, pero la responsabilidad... Ustedes tienen un esquema de capacitación aquí. Es correcto y lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar para poder tener un esquema mucho más estructurado. Hemos estado en conversaciones ya con varias universidades para algunos cursos especializados, algunos diplomados, alguna maestría, porque es necesario seguir formando los recursos humanos que se dedican al tema de compra y contrataciones, que cada vez se convierte en una materia especializada al interior de la administración pública. Pero también le hemos dicho a todos los funcionarios, ustedes son los responsables de su proceso de compra. O sea, el ministro, el director, el encargado de compra, el comité de compra son responsables de su proceso de compra. Y nosotros somos responsables de apoyarle con las capacitaciones, con los documentos estándares, con darle seguimiento a sus procesos para que lo estén haciendo bien. Y también cuando lo estén haciendo mal, ahí nosotros vamos a estar también. Hay un tema que no ha salido, no se ha colocado mucho en el radar público, pero sí se ha mencionado, y es algunas compras que se hicieron desde los comedores económicos, que incluye que hicieron compras más allá del proceso, es decir, que las compras se han hecho hasta el año que viene. Es decir, que se han comprado provisiones. Bueno, mira, nosotros le pedimos también esa misma comunicación, en la primera comunicación, el primer contacto, que fue una comunicación para hacer recomendaciones, uno de los puntos fue, revisen sus planes de compra. Los planes de compra que encontraron para terminar el año. Traten de buscar la racionalidad en esos planes de compra. Pero además le indicamos, esos planes de compra fueron hechos en un contexto donde no había una pandemia impactando el país. Vamos a tratar de revisar esos planes, vamos a tratar de priorizar, porque el principio de la racionalidad en la administración pública es un principio fundamental. Y después le planteamos, y para eso estamos en coordinación con presupuesto, tienen que empezar a elaborar para entregar próximamente su plan de compra del próximo año. Porque uno de los instrumentos más importantes de la contratación es la planificación. Cada entidad tiene que hacer su planificación y debemos advertir que el plan de compras para nosotros no va a ser cualquier documento que usted suba al portal. Vamos a analizar los planes de compra que cumplan requisitos y que sean verdaderos planes, y vamos a ir haciendo ejercicio de que verdaderamente las instituciones no subieron ese plan para decir, el plan está arriba, ponme los puntos del SISMAP. No,
sino que verdaderamente ese plan se convierta en un instrumento de la planificación, de la ejecución y del seguimiento a las compras que hace la entidad. Entonces, ese es un instrumento fundamental y hemos estado trabajando en esa dirección. De hecho, el sistema de monitoreo de las compras, el SIS-Compra, hemos ido viendo los indicadores, vamos a pesar un poquito más los indicadores. Ya el tema del plan de compra no va a ser únicamente, porque tú sabes que nos encontramos, que subían cualquier cosa. Si subía la información, como no se validaba, ya es un plan, no, nosotros vamos a ver el plan y vamos a darle seguimiento. Es un instrumento vivo, un instrumento de trabajo. Y a otro indicador que le estamos poniendo un poquito más de peso es al indicador de pago, porque las contrataciones inician con la planificación, pero hasta tanto el ente contratante no pague, no ha cerrado la contratación. Y ese tema, a propósito que te habla de pago, de que la ley establece, el decreto establece que se debe hacer la provisión de fondos antes de iniciar una contratación, pero nos encontramos con el caso de que instituciones contratan, pero tardan para pagar. Es decir, aún teniendo la certificación de que los fondos estuvieron previstos antes de esa contratación. Eso lo tenemos, es un tema que está dentro de nuestras prioridades. Incluso hemos señalado que no vamos a hacer esfuerzos importantes de promover la participación de las pymes con contratos con el Estado si no se resuelve el tema de pago. El Estado no puede seguir pagando en 6 meses, en 5 meses. Nosotros entendemos que por lo menos a una pyme debe haber un proceso que en 45 días como mucho se le pague y que es necesario, porque la pyme dinamiza la economía y son parte. Entonces, es un tema que nosotros estamos estudiando, ¿dónde está el nudo? Porque ya tú dices, hay un aprovisionamiento de recursos. Si te entregaron el bien o servicio, tú tienes los recursos, paga de una vez. Entonces, queremos ver cuáles son las situaciones del orden administrativo que impide que el pago se ejecute con tiempo y con agilidad. Pero también nosotros sabemos que en la medida que se retrasan los pagos, la posibilidad y los riesgos de corrupción se incrementan. Porque sabemos, se crean esquemas de dilatar los procedimientos que la entidad está en la obligación de ofrecer para posteriormente extorsionar a un proveedor para que se agencie su pago. Eso lo sabemos también. Entonces, por las dos razones le hemos puesto el ojo al tema de pago. Le hemos puesto porque entendemos que en la medida que el Estado pague a tiempo, podemos lograr más confianza con los proveedores y de manera muy particular con la pequeña y la mediana. Podemos democratizar el sistema de contrataciones, pero además que reducimos los riesgos de corrupción cuando los pagos son excesivos. Porque sabemos que hay mucha historia de la calle, historia común e historia también que la administración pública recoge de cómo se utiliza como un mecanismo también de agenciarse recursos ilícitos, extorsionando a proveedores para que puedan adquirir su pago. Hay dos preguntas antes de irnos que debo hacerte. Primero, hay una preocupación, especialmente en los medios de comunicación, con el tema de la publicidad, de que se ha dicho de que la publicidad será concentrada a través de presidencia y obviamente hay algunos que no tienen acceso a esos esquemas ya de esos niveles. ¿Eso qué hay tan de cierto en eso? ¿Eso se maneja a través de compra y contrataciones? No, te puedo decir que lo primero es que tenemos que señalar que en la ley de compra y contrataciones se mutiló la posibilidad de regular la publicidad oficial. Y por eso hemos tenido un desorden, hemos tenido una fuente de corrupción con la publicidad oficial en el país. Porque se utiliza para pagar publicidad y se utiliza para pagar cualquier otra cosa a través de un esquema que supuestamente es un pago de publicidad. Entonces, esto tiene que tener control. En la modificación de la ley tenemos que prever cómo se va a contratar la publicidad oficial, pero el país tiene que abocarse a un proceso de una disposición normativa que regule la publicidad oficial. Entonces, en este momento, donde el país tiene que tener racionalidad en el gasto, yo estoy seguro que debe haber mayores niveles de control de la publicidad, tiene que haber mayores niveles de racionalidad y los entes del Estado, desde el Ministerio de la Presidencia, se tienen que estar trabajando en una política de cómo van a ser las contrataciones de la publicidad, porque lo que estamos convencidos es que no puede seguir como ha sido la contratación de publicidad, una fuente de dispendio, una fuente de corrupción, una fuente de enriquecimiento ilícito y una fuente de generar corrientes de opinión, de lealtades, de distorsionar en algunos casos la verdad y tratar de sembrar líneas mediáticas pagadas. Entonces, eso hay que controlarlo. No puede ser que en el presupuesto del país más de 3.000 millones sea para publicidad. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve, Carlos. Muy bien. Estamos conversando con el buen amigo Carlos Pimentel, director ejecutivo de Compras y Contrataciones. Es una interesante conversación, sobre todo pedagógica, en medio de la información,
que siempre, o que estuvo escasa dentro del marco de los esquemas anteriores de administración pública, ya que los funcionarios, algunos eran muy dados a no dar entrevistas de información. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Esos funcionarios que no encontraron vehículos específicamente para el incumbente, ¿qué procedimiento tienen que conlleva? decidir porque va a depender en cada entidad del presupuesto que tenga la institución. Si hay presupuesto, lo pueden... Si hay presupuesto disponible sobre la base de los procesos de contratación y la racionalidad, pues perfectamente pudiera tomar decisiones. En algunos casos es que no hay presupuesto y en algunos casos es también que la prioridad son otras, porque hemos llegado a estas funciones impactados tremendamente por la pandemia. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Continuamos aquí. Carlos, te comenté al inicio de la presentación sobre el acompañamiento, que incluso hay un comunicado que se acaba de enviar sobre una advertencia que tú le haces a las instituciones sobre el único rol, sobre el rol que deben tener y de quién se deben acompañar los procesos de compras. Hablamos de que hay instituciones internacionales que acompañan, como el PNUD, ¿verdad? Hablan un poquito de esto, de cuál es el rol verdadero que deben asumir, si está contemplado dentro del marco de la ley que otras instituciones acompañen en los procesos de compra, de licitación, o el único rol lo tiene la unidad de compras y contratación. Bueno, la ley 340 establece claro el funcionamiento del sistema. La dirección de compra, las políticas y las normas centralizadas, y los entes del Estado tienen la responsabilidad de las compras. Y para eso deben tener un encargado de compra, deben tener su comité de contrataciones y deben cumplir con todos los procedimientos. Entonces, nosotros observamos una tendencia de distintas entidades del Estado que a través del PNUD o a través de otra entidad que pudiera ofrecer esos servicios también, pues pudieran estar derivando las contrataciones. En algunos casos hay excepciones, y el comunicado dice, en los casos donde hay excepciones, donde hay un acuerdo formal, establecido, que no solamente es la compra, sino que hay un acompañamiento, una asistencia técnica, en todos los órdenes, y que se fortalece la institución, pues en esos casos no hay ningún problema. Y vamos a poner un ejemplo, en el caso de algunas adquisiciones que se están haciendo con el Ministerio de Educación. Hay un acuerdo del PNUD, UNICEF, Naciones Unidas, ha estado acompañando al Ministerio de Educación desde hace mucho tiempo. De hecho, se han repartido varias computadoras, había computadoras en almacén, hay otras computadoras que estaban en camino, que ese mismo programa había capacitado a más de 50,000 profesores, o sea, donde también se estaba trabajando todo el tema del contenido, hay todo un programa de asistencia técnica. O sea, en ese caso tú dices, bueno, hay una excepción, hay otra excepción, medicamento a través de OPS. Hay un acuerdo del Estado Dominicano para poder adquirir medicamentos en medio del esquema de... Entonces, eso perfectamente es posible. Ahora, lo que nosotros no podíamos permitir es que un tercero, que todo el mundo entendió que era el PNUD, pero que puede ser una empresa consultora, que puede ser cualquiera, que se aproveche de eso y diga, mira, yo me encargo de tu compra, porque al final es una contratación de servicios, y para hacer una contratación de servicios, entonces debiera haber un procedimiento igual, pero es que el mecanismo no está establecido en la ley. Esa circular, pues, generó en la opinión pública cierto nivel de adhesión, gente que la malinterpretó, gente que aprovechó para decir lo que quiera, pero la intención que busca es mantener las funciones de este órgano rector, y que las cosas se hagan de acuerdo a la ley. Con el PNUD estamos en una conversación,
estamos estableciendo un protocolo de cómo van a ser las asistencias técnicas del PNUD en las unidades de compra, porque las asistencias técnicas son necesarias y los entes los requieren. Entonces estamos estableciendo un protocolo, hay una comisión técnica de la Dirección de Compras y Contrataciones y del PNUD donde estamos estableciendo cómo van a ser los protocolos. Y a los entes, en la circular, los entes contratantes, lo que le estamos diciendo es, miren, cuando ustedes tengan una relación con el PNUD, si tienen dudas con los procesos de compra, consulten al órgano rector. Y nosotros, si nos consultan, opinamos si eso procede, si no procede, porque estamos conscientes que existen excepciones. Ahora bien, yo entiendo que quienes han solicitado muchas veces el apoyo del PNUD lo han hecho con la mejor intención de hacerlo bien, porque es de verdad que te da una sombrilla de mayores niveles de transparencia, es verdad que te agiliza el proceso de contratación, incluso hasta la entrega del bien que tú necesites, eso es verdad, eso no hay duda, pero tenemos que apostar siempre a fortalecer las instituciones, porque si llegamos a ese mecanismo es porque lo que establece la ley no está funcionando, como queremos. Entonces, vamos a fortalecer eso, vamos a hacerlo a través de ese mecanismo, con toda la asistencia técnica, con todo el acompañamiento, con toda la experiencia, pero vamos a ir dejando capacidades instaladas. Entonces es básicamente de que el Estado pueda operar compras y contrataciones sin la necesidad de la intervención de un tercero, porque se crean los mecanismos de transparencia adecuados. Eso es. Y todo el acompañamiento se acepta, pero tendríamos que proteger el mandato que establece la ley y tener un proceso de mucha claridad con relación a cómo se daban esos mecanismos. Eso es. Hay una información que surgió en esta semana y es sobre una de las ERES, donde el recién designado director habló de que recibió un parque vehicular de más de 300 vehículos en calidad de chatarra y que eran vehículos que en su momento tenían daños mínimos, batería, correas y demás, y que eso dio paso a la contratación de una empresa de renta de vehículos, sí, que agotaba un proceso de más de 10 millones de pesos mensuales en alquiler de vehículos. Sí. Ese esquema de los vehículos, otras denuncias son de que algunos funcionarios salientes, algunas instituciones, los vehículos de los incumbentes se hicieron sobre la modalidad de compensaciones, sí, y que los vehículos pasaron a ser parte de propiedad de los incumbentes y que al llegar algunos encontraron... Mira, hay de todo. Lo que sí hay una realidad muy común, que los parques vehiculares que muchos funcionarios, ministros, direcciones encontraron, no estaban en las mejores condiciones. Eso es una realidad. Con relación al alquiler, es una modalidad de contratación. Nosotros vamos a evaluar cómo se hizo esa modalidad de contratación, de manera que podamos estar claros de que se hizo en el marco de la ley. Pero es una modalidad de contratación que está en el marco de la competencia de la 340, por lo tanto nosotros tenemos que ver esos procesos. Y también tenemos otras consultas de otras instituciones precisamente con el tema de vehículos, porque llegan a la institución, no encuentran vehículos en condiciones, tienen que tener vehículos porque tienen que desarrollar su tarea y sus funciones, quisieran comprar vehículos, en algunos casos no tienen presupuesto para comprar vehículos, en algunos casos están planteando esa modalidad de alquiler, hay que ver cómo se hizo, cómo se pudiera hacer, está esa modalidad de compensación que también hay que revisarla, para poder establecer, y eso es lo que vamos a hacer, una recomendación a estos entes, que por suerte, y debo decir eso, que me he sentido muy bien por la cantidad de consultas que hemos recibido. Está recibiendo muchas consultas. Muchas consultas, eso me parece excelente, porque yo le digo a todos los funcionarios, ante la duda, consulta al órgano rector. Para aquellos que no te han hecho la consulta, aprovechemos para decir cuál es el mecanismo de consulta. Cualquier funcionario el mecanismo de consulta, nuestros teléfonos están abiertos, nuestros correos están abiertos. Enviar un correo decir, mire, estamos en tal proceso, ¿cómo lo hacemos? Ya nosotros hemos tenido reuniones con distintas instituciones que tienen que contratar y que se han presentado algunos niveles de duda u orientación. Esos funcionarios que no encontraron vehículos específicamente para el incumbente, ¿qué procedimiento? Tienen que decidir, porque va a depender en cada entidad del presupuesto que tenga la institución. Si hay presupuesto, lo pueden. Si hay presupuesto disponible sobre la base de los procesos de contratación y la racionalidad, pues perfectamente pudiera tomar decisiones. En algunos casos es que no hay presupuesto y en algunos casos es también que la prioridad son otras, porque hemos llegado a estas funciones impactados tremendamente por la pandemia
y la situación económica del país no es la mejor. Entonces la racionalidad debe ser como el norte de todo aquel que está administrando fondos públicos. ¿Le llegó la denuncia de los 21.000 millones de pesos que se pagaron durante la pandemia a OISOE y a través de OISOE y Obras Públicas? No tenemos esa denuncia formal, pero es una denuncia que ha estado en los medios de comunicación y que con relación a los aspectos estrictamente de las contrataciones, pues nosotros tenemos la obligación también de verla. Bueno, Carlos, agradecerte que haya tomado el tiempo para conversar con nosotros. Estuvimos conversando con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Compras y Contrataciones, una entidad que nosotros hemos venido dando seguimiento a todo el comportamiento de compras, partiendo de lo importante que son las compras y las contrataciones dentro del marco del presupuesto nacional y que se han colocado en algún momento como la principal fuente de corrupción en la República Dominicana. Gracias, Carlos. A tu orden. A ustedes los convocamos para el próximo sábado, se hacen cita con nosotros aquí en La Gente Habla con Dari Terrero. Muchas gracias por la audiencia.